Confesemos, hermanos, con nuestra boca lo que cree nuestro corazón. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado, no creado, consubstancial al Padre, por quien todas las cosas fueron hechas, quien por los hombres y por nuestra salvación descendió del cielo y fue encarnado por obra del Espíritu Santo de María la Virgen, y fue hecho hombre, y también por nosotros fue crucificado bajo Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, y vendrá otra vez con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, cuyo reino no tendrá fin. Y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, procedente del Padre y del Hijo, quien con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, quien habló por los profetas. Y creo en la Iglesia, una, santa, católica y apostólica, y reconozco un bautismo para remisión de pecados, y espero la resurrección de los muertos y la vida en los siglos venideros. Amén. Amén. Que la gracia y la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Bienvenidos, hermanos, a la casa del Señor en este su día santo, donde nos reunimos siempre para ofrecer nuestra alabanza al Señor. Ofrecemos esta Santa Comunión al Señor para alabanza y gloria de su santo nombre y en acción de gracias por todos los beneficios que hemos recibido de su mano. Amén. La ofrecemos también, hermanos, en oración y súplica por toda la Iglesia universal y por todos sus ministros fieles en toda la tierra. También, hermanos, en oración por la Iglesia perseguida y por nuestros hermanos en necesidad. Especialmente esta semana lo hacemos por los hermanos en la India y en Arabia Saudí. Amén. También por nuestros hermanos mayores y aquellos que se encuentran en aflicción, especialmente Candelaria, Jim, Noah, Miguel, Marta, Luisa, Isabel, Manuel, Rafael, Sandra, Diana, Blanca, Francisco, Pilar y María José. Os ruego, hermanos, que les tengamos en nuestras oraciones también. También igualmente en oración por todos los gobernantes, autoridades y los servidores públicos de este país y de cada lugar donde cada uno pues se encuentre. Y por supuesto también en acción de gracias y en oración por los hermanos que han partido ya a la presencia del Señor. Que el Señor los tenga en su gloria. Amén. Amén. Hermanos, vamos a sentarnos y vamos a acercarnos siempre con reverencia a la palabra de Dios en este Evangelio que hemos leído hoy domingo de Sexagésima. Domingo de Sexagésima toma este nombre en la liturgia antigua porque es básicamente el segundo domingo antes ya del inicio de la Cuaresma con el miércoles santo. Así que estamos ya poco a poco entrando en ese ambiente de conversión, del llamado al arrepentimiento que siempre tiene el Evangelio y que vamos a enfatizar mucho más en el tiempo de la Cuaresma. Vamos a pedirle al Señor que dirija nuestros corazones ahora al examinar su palabra. Señor bendito, te pedimos una vez más, unidos en un mismo espíritu, que tú, Señor, nos llenes de tu sabiduría y de tu dirección. Que tu palabra sea, Señor, vida para nosotros. Ilumina nuestro entendimiento y dispón y mueve nuestra voluntad para obedecer
obedecer y recibir tu santa palabra. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Amén, Señor. Bien, la lectura que hemos hecho del Evangelio esta mañana está enmarcada dentro del Sermón del Monte. La lectura ha sido allí en el Evangelio de San Mateo, ¿no? Capítulo 5, versículo 13. Como digo, estas palabras que vamos a examinar hoy vienen inmediatamente después de las bienaventuranzas, con las cuales el Señor da apertura o inicio en este sermón de la montaña. Recordemos que en ese sermón el Señor está con grandes multitudes detrás de él, pero él sube a esta montaña y cuando sus discípulos, los más próximos, se acercan a él, él inicia allí su discurso. Luego de dar toda esta serie de las bienaventuranzas, que ahora no podemos detenernos porque tiene una consideración bastante larga, él llega a la conclusión o al final, mejor dicho, de esas bienaventuranzas diciendo en el versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Es decir, al terminar las bienaventuranzas que finalizan realmente todo ese conjunto que nos da el Señor, están enfocadas a lo muy felices y lo muy bienaventurados que son aquellos que padecen por causa del nombre de Cristo. Y ahí hay una gran paradoja, que es la misma paradoja de la cruz. ¿Cómo es que Cristo vence a través del sufrimiento? Esa es la paradoja de la cruz. ¿Cómo es que vence a través de entregar su vida en la cruz? Esa es la paradoja cristiana, ¿verdad? Cuando nos entregamos en el amor y renunciamos a nosotros mismos, ahí es cuando vemos la victoria del amor de Dios. Pues lo mismo se experimenta en la vida cristiana, dice Jesús. Son bienaventurados, deben ser muy felices aquellos que en su experiencia aquí en esta tierra se ven en padecimientos por causa de Cristo, por causa de la justicia, por causa del Evangelio. Y muy feliz debe sentirse, dice el Señor, el cristiano, cuando por causa de Jesucristo y su verdad, la verdad del Evangelio, seamos vituperados, o seamos perseguidos, o se diga toda clase de mentiras, ¿no?, en contra de la verdad de Cristo, de la verdad del Evangelio. Gozaos y alegraos. No porque aquí esté el disfrute, dice el Señor, sino porque vuestro galardón, es decir, vuestro premio, vuestra recompensa, le dice el Señor a sus discípulos, no va a ser aquí. Aquí está tocando esa aflicción, sino que vuestro galardón será grande ya en los cielos. Y esa es la promesa de la vida eterna, la promesa de la fe cristiana. No se basa en las recompensas en este mundo, sino justamente a que el cristiano tiene que mirar por la fe a la esperanza, ¿no? O sea, tiene que vivir por medio de la fe con la esperanza de ¿qué? De la venida del Señor, de la manifestación del Señor y de la herencia del reino venidero. Entonces el cristiano tiene que vivir con el gozo, no por lo que tiene en esta vida, sino con el gozo por lo que espera que vendrá, cuando a través de la fe y la perseverancia alcance aquellas promesas. Entonces fijaos cómo termina el Señor, cómo cierra las bienaventuranzas de esa forma tan preciosa, llamándonos a todos a poner los ojos no en lo de aquí, sino en lo que viene, y a ser fieles por ese mismo motivo en medio de las aflicciones. Y ahora el Señor continúa y va a empezar con lo que estamos o hemos leído hoy en el Evangelio, versículo 13. Les dice el Señor, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Fijaos, el Señor empieza otra vez a dirigirse a los discípulos
y les dice directamente que ellos son la sal de la tierra. Recordad, se está dirigiendo a los discípulos y les está diciendo: vosotros sois la sal de la tierra. ¿Qué figura, qué significado tiene la sal? Pues en el contexto bíblico y en el pensamiento hebreo, la sal tiene muchos significados, importantes significados, ¿no? Pero podemos decirlo resumiendo que la idea principal que tiene la sal en el contexto bíblico es que la sal da sabor a las cosas. La sal es la que le da el sentido a lo que uno come. Las cosas, cuando se comen sin sal, están desabridas. No se siente el sabor verdadero de lo que se está comiendo, ¿no? Esta semana, hablando con algún compañero del trabajo, me decía, por ejemplo, que el aguacate no tiene sabor. Me decía, yo digo, el aguacate, si no le echas sal, no tiene sabor. Porque hay muchas personas aquí que acostumbran comer el aguacate sin ningún tipo de condimento. Pero cuando le pones sal, te das cuenta que el aguacate tiene sabor verdaderamente, ¿no? Esa es la propiedad que tiene la sal, ¿no? La sal realmente hace que las cosas tengan verdaderamente el sabor que tienen, ¿no? Entonces, esa es una de las propiedades de la sal y que se enfoca en el contexto bíblico. Da sabor, le da sentido a la vida y le da sentido a las cosas. Y el otro importante propósito de la sal es que la sal preserva, ¿no? Y esto aquí en España lo conocemos bastante bien, pues por todos los productos como el jamón y las chacinas, todos los productos que se curaban y se curan, por supuesto hasta el día de hoy, a través de la sal. La sal preserva de que se corrompa, ¿no? De que las cosas se corrompan, ¿no? Y entonces la sal tiene esa importante función también de preservar, de purificar, ¿no? De evitar que las cosas se corrompan, ¿eh? Y fijaos, el Señor les dice a los cristianos, a sus discípulos, a los que en ese momento están alrededor de Él, pero que luego van a conformar plenamente la iglesia hasta el día de hoy, ¿no? Vosotros sois la sal. ¿La sal de qué? De la tierra. La sal de este mundo que está perdido, dominado por el pecado, pero este mundo que Cristo ha venido a restaurar y a redimir. ¿Cómo lo hace? A través de su sacrificio en la cruz, a través de su resurrección y a través de su Espíritu Santo que ahora vive en la iglesia, y por la vida de la iglesia que trae el Espíritu a este mundo y que trae la sal a este mundo, que trae el sabor a un mundo que está perdido, que trae la sal de Dios a un mundo que ha perdido su sentido y su propósito, y que preserva este mundo. La fe cristiana, la iglesia de Cristo en este mundo, debe ser esa sal, porque los cristianos son los que deben santificar este mundo por la obra del Espíritu, a través de su vida, de su testimonio. Los cristianos deben en este mundo ser realmente quienes traigan esa santidad y esa pureza de Cristo mismo, quienes purifican este mundo. Y esa es la realidad del pueblo de Dios. Aquellos cristianos fieles, donde vivan, van a estar purificando lo que les rodea, a través del amor de Dios, a través del testimonio, a través de la santidad que Cristo trae a la vida de los cristianos. Se purifica y se va manifestando el sabor de Cristo, el sabor de Dios a todos los que le rodean. Pero dice Jesús, pero si la sal se desvaneciere, ¿no? Ese verbo desvanecer, como se traduce en esta Biblia, en otras Biblias se traduce de otra manera, se traduce como si la sal se desvirtúa o si la sal pierde su sabor, se desazona. Es un verbo que no significa literalmente perder el sabor, sino que es un verbo que realmente se refiere incluso a enloquecer o a perder el propósito. Ese verbo realmente nos da a entender que si la sal pierde su esencia, si la sal pierde su propósito, se desvirtúa en cuanto a su función, ya no tiene utilidad. Y es lo que Jesús está diciendo. Si los cristianos que deben ser sal, es decir, los cristianos que deben dar sabor
a este mundo? El sabor de Dios, el sabor de Cristo, el sabor de la verdad del Evangelio. Es lo que deben llevar los cristianos, ¿verdad? Pero si no lo hacen, si los cristianos pierden ese sabor y si los cristianos pierden la misión de santificar este mundo, de purificar este mundo, ¿no? Es decir, repito, la vida de los cristianos, la vida de las familias cristianas y la vida de cada cristiano en particular en medio del mundo debe ser realmente para purificación y no para contaminarse el del mundo. El cristiano cuando sale a su trabajo, el cristiano cuando va a su salón de clases, a sus estudios, cuando se reúne con la familia que no es creyente, cuando el cristiano se reúne en un contexto social con personas que no son creyentes, el cristiano lo que tiene que hacer es no contaminarse con el pecado, sino que tiene que llevar más bien allí la pureza de Cristo. Tiene que llevar a ese lugar la sal de Cristo, la santidad de Cristo y la verdad del Evangelio. Y al hacerlo está cumpliendo su función de salar y de preservar. Pero si va allí y pierde esa sal, pierde esa función, pierde ese propósito y se desvirtúa y se contamina más bien de lo que hay allí, ese cristiano, dice Jesús, ya no sirve para nada. Esa sal ya no vale para nada, solo para ser echada fuera y ser hollada, pisoteada por los hombres. Fijaos que el Señor Jesús está llamando a sus discípulos, a todos nosotros, a ser verdaderamente testimonio de Cristo, llevando la sal de Cristo a todos los que nos rodean. Y debemos preguntarnos siempre, cuando estoy rodeado, ¿no?, de este mundo perdido, ¿estoy realmente llevando la sal de Cristo o estoy yo dejándome contaminar por el pecado de este mundo? Continúa Jesús y dice, vosotros sois la luz del mundo. Fijaos, la primera figura que utiliza Jesús es la de la sal. Y ahora la refuerza con la figura de la luz, ¿no? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. El cristiano no solamente es sal, sino que también es luz, dice el Señor. Y así como una ciudad, ¿no?, y esto cuando viajamos por la carretera lo tenemos claro, ¿no? Vamos por la carretera a veces a oscuras, pero de pronto sobre una montaña allí delante que ni se ve ya la montaña porque estamos de noche, pero solamente arriba vemos las luces de la ciudad que está sobre esa montaña, ¿no? Ya no vemos ni la silueta porque ya estamos bien entrada la noche, pero vemos de pronto las luces ahí arriba y sabemos que allí hay una ciudad. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Así como una ciudad que está sobre un monte, ¿no?, no se puede ocultar, ¿verdad?, porque la vemos. De esa misma manera debe brillar la luz del cristiano. Es decir, el cristiano debe brillar de tal manera, con su testimonio, con su vida, que todo el mundo vea y diga, esa persona es diferente. En esa persona se ve el amor de Cristo. En esa persona se ve la santidad de Cristo. Se ve la luz de Dios en esa persona. Aún así estemos en medio de las tinieblas de este mundo, como en esa noche tan oscura que no se ve ni la silueta de la montaña, pero se ven las luces arriba. Y el mundo debe decir, oye, no se ve en medio de tantas tinieblas y oscuridad, pero aquí arriba, mira, hay luz. Estas personas brillan, pero no brillan con la luz propia. Brillan porque manifiestan la luz de Cristo, la luz del amor y de la santidad de Dios. Y eso no se puede esconder, dice Jesús. Ni se enciende, dice el Señor, una luz y se pone debajo de un almud o de un celemín. Esto es un mueble, ¿no?, un mueble antiguo que había en aquellas épocas. Dice, pues nadie enciende una luz, nadie enciende una lámpara, ¿no?,
para meterla debajo de la mesa, ¿no? Dentro de la casa. Cuando hay un apagón, pues nadie enciende hoy una lámpara para esconderla debajo del mueble, sino para ponerla en lo alto. Dice el Señor, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Es decir, así como la luz que encendemos en casa, repito, no para esconderla, sino para ponerla sobre el candelero, ponerla en alto y que ilumine la mayor porción que podemos de la casa o de una habitación, así, dice el Señor, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. De esa manera debe alumbrar la luz de los cristianos. Es decir, los cristianos deben brillar, como digo, con la luz de Cristo, para que todos alrededor puedan ver la gloria de Dios. Por eso dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, el Señor Jesús nos manda a que nosotros, llenos de su gracia, llenos del Espíritu Santo, podamos brillar a través de nuestras buenas obras. Y aquí es donde Jesús lo está dejando muy claro. ¿De qué se trata ser la sal del mundo? ¿De qué se trata ser la luz del mundo? ¿De qué se trata que nosotros brillemos para que los hombres vean y glorifiquen a Dios? ¿De qué se trata? De nuestra obediencia al Señor, de nuestras buenas obras, de nuestro testimonio, de nuestra vida que manifieste, repito, la santidad de Dios y el amor de Dios. Cuando nuestras vidas reflejan realmente el carácter de Cristo, ¿no? La santidad del Señor y el amor y la misericordia de Dios, cuando nuestras vidas reflejan eso, está brillando en nosotros la luz de Cristo, y eso hará que los demás glorifiquen a Dios. Y si no lo glorifican ahora, lo harán en el día final, como dice Pedro, ¿no? Como dice San Pedro en su epístola, ¿no? Que en nosotros realmente brille por nuestras buenas obras, brille el carácter de Cristo, para que en aquel día final incluso los malvados glorifiquen a Dios por nuestras buenas obras. Entonces, fijaos, hermanos, cuán importante es la exhortación que nos hace el Señor Jesús. Y Él nos dice ahora, no penséis, y prestad atención a esto, hermanos, dice Jesús, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús nos está llamando a ser sal y a ser luz. Y Él conecta esto directamente con nuestras buenas obras. Y ahora nos dice, por favor, no penséis. Y no dice el por favor, nos dice, no penséis. Nos dice que yo he venido a abrogar la ley y los profetas. Yo no he venido a quitar, ¿no? A quitarle autoridad a la ley o a los profetas, sino que he venido para cumplir. Y recordemos esto, Jesús no vino para eliminar el antiguo pacto ni los mandamientos de Dios. Él vino para cumplirlos, para llevarlos a su plenitud. Jesús ha sido el único que ha podido cumplir perfecta y completamente todo lo que requería la ley desde el Antiguo Testamento. Nadie, ninguno de nosotros hemos podido obedecer la ley, pero Cristo vino para cumplirla y llevarla a su plenitud. Ahora Jesús dice, porque de cierto os digo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Toda la palabra de Dios es palabra de Dios. Y todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento tiene todavía que llegar a su plenitud y se cumplirá todo lo que Dios había profetizado desde el principio hasta la venida del Señor Jesucristo, que está todavía en el futuro. Y dice el Señor, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres,
muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Fijaos qué palabras tan profundas las del Señor. Y estas palabras las está dando el Señor dentro del Sermón del Monte, repito, en un punto de transición. Después de las bienaventuranzas, el Señor dice lo que estamos leyendo, nos está diciendo, nos está advirtiendo que Él no ha venido a destruir la ley, sino para cumplirla, y que nosotros debemos esforzarnos por caminar en la ley, es lo que nos está diciendo el Señor. Pero ahora el Señor va a continuar con su discurso mostrándonos cuál es el sentido correcto de la ley. El problema de la ley, y lo dice el mismo San Pablo, no es que la ley fuera mala. La ley del Antiguo Testamento de ninguna manera era mala. La ley moral de Dios, los 10 mandamientos y todo lo que Dios nos pedía y nos pide desde el Antiguo Testamento no es malo. Refleja el carácter y la santidad de Dios. El problema está en el corazón humano, que no es capaz de cumplir en sí mismo la ley por causa del pecado. El problema no es la ley, el problema somos nosotros. Y Cristo no vino a destruir la ley, Cristo vino a transformarnos a nosotros para que podamos caminar por la gracia de Dios en la ley. Y vino a darnos su justicia, la justicia que nosotros no podíamos conseguir por nosotros mismos. Entonces, el Señor aquí nos está llamando de una forma importante a que tengamos clara cuál es la relación de Cristo con la ley y cuál es la relación del cristiano con la ley. Ahora Jesús, en lo que continúa del discurso, nos empezará a mostrar cuál es el sentido profundo y verdadero de la ley. ¿Cuál era el problema con la ley? Es que los judíos, y en especial los sacerdotes y los fariseos, habían llevado la ley a un extremo legalista. Ellos se habían centrado simplemente en lo externo de la ley, en la forma, en lo hipócrita, y habían hecho de la ley puro legalismo, es decir, un cumplimiento externo y superficial y muchas veces tramposo de la ley. Como se dice en este refrán, echa la ley, echa la trampa. Ellos, a través de muchas argucias simplemente legales y simplemente argucias y charlatanerías, hacían trampa a la ley. Y ellos decían, Dios nos ha pedido esto, pero si tú haces esta otra manera, pues no tienes que cumplir la ley. Y de esa manera, a través de argucias, simplemente evitaban cumplir lo que de verdad Dios había mandado. ¿Por qué? Porque su corazón estaba lejos de Dios. Su supuesta obediencia, su supuesta justicia, no procedía del corazón. Era solamente algo externo para cumplir formalmente y en apariencia lo que Dios pedía, pero desde su corazón ellos no estaban cumpliendo las cosas por amor a Dios. Y ese es el grave error del legalismo. Ellos estaban simplemente centrados en la apariencia, en aparentar un cumplimiento externo, pero sin que su corazón estuviese involucrado. Y esa es la levadura de los fariseos, de la cual el Señor Jesús nos advierte una y otra vez. Pero también existe otro peligro, que es el polo opuesto, y se llama el antinomianismo, es decir, ser contrarios a la ley. Y eso es lo que Jesús nos está diciendo aquí. Y el mismo San Pablo nos advierte que habían algunos que les acusaban falsamente de querer despreciar la ley. Y no es así. San Pablo dice claramente que no estamos bajo la ley en el sentido judío, pero la iglesia está bajo la ley de Cristo. Bajo la ley de Cristo. El cristiano y la iglesia vive bajo la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? Es el sentido pleno y verdadero de la ley. ¿Y cuál es? La caridad, el amor. Y eso es lo que Jesús nos enseña.
en todas sus palabras y en este mismo discurso, como digo, a continuación de lo que estamos leyendo, Jesús empieza a poner el sentido perfecto y completo a los mandamientos del Antiguo Testamento. Y todo se resume en el amor. En amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y en amarás al prójimo como a ti mismo. El que ha cumplido esto o el que hace esto, ¿no?, está cumpliendo con la ley y los profetas. Entonces, la vida cristiana, por supuesto que tiene una ley, y es la ley de Cristo, la obediencia basada en el amor, la obediencia basada en la gracia de Dios que nos mueve a amar y a servir a Dios y al prójimo. Entonces, hermanos, tengamos muy claro que Jesús nos manda a todos nosotros a servirle, a obedecerle, y como él bien dice, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos y enseñe, ¿verdad?, a que se quebranten, será llamado por muy pequeño en el reino de los cielos. Y esto, mucho cuidado a los que enseñamos, a los que tenemos responsabilidad en predicar la palabra de Dios, que no estemos jamás enseñando ni predicando, ¿verdad?, que no importa la obediencia, que no importa la ley de Cristo, ¿verdad?, sino que mostremos la importancia que tiene más bien para el Señor. Por eso dice, más cualquiera que los haga y los enseñe, será llamado grande en el reino de los cielos. Y fijaos cómo termina el Señor. Porque os digo, y esta es como una consecuencia, ¿no? Este porque nos conecta con todo lo que ha dicho antes. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Fijaos, hermanos, el Señor conecta el hecho de que cualquiera que los haga y los enseñe, cualquiera que haga los mandamientos y los enseñe, será llamado grande en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los quebrante y enseñe a quebrantarlos, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Fijaos, estas son palabras de Cristo, hermano. Y son palabras de Cristo a sus discípulos. No son palabras de Cristo a los fariseos, no son palabras de Cristo a los paganos, a los gentiles, son palabras que da a sus discípulos. Y Jesús nos está diciendo que si nuestra justicia no es mayor, no entraremos. El tema es, ¿cómo es que nuestra justicia puede ser mayor? Acabamos de ver que los escribas y los fariseos tenían una justicia que era justicia propia. Era una justicia basada en su propia religiosidad, una justicia exterior, hipócrita, una justicia que estaba basada en el legalismo, no partía de un corazón transformado. Jesús nos está diciendo que nuestra justicia, la de los cristianos, tiene que ser una justicia superior. ¿Cómo es posible? Porque la justicia del cristiano es la justicia de Cristo en nosotros. Por esa razón, San Pablo claramente nos dice que necesitamos ser justificados, ¿no? Esta palabra tan importante en el Nuevo Testamento. Todos necesitamos ser justificados, ¿eh? Todos necesitamos ser perdonados de nuestros pecados, reconciliados con Dios porque somos malos y somos pecadores, y necesitamos ser transformados por la justicia de Cristo. Necesitamos recibir la justicia de Cristo, santificados en Cristo, para que ahora desde dentro nuestros corazones se muevan a la obediencia. ¿Cómo puede ser nuestra justicia mayor? Pues no siendo justicia propia. Nadie va a poder realmente obedecer a Dios por medio de su propia justicia desligado de Cristo.
Necesitamos estar unidos a Cristo y que sea la justicia de Cristo en nosotros la que obre para que nosotros podamos vivir una vida nueva. Ninguna justicia propia puede salvar al hombre. Solo la justicia de Cristo por nosotros y en nosotros. Así que, ¿qué es lo que necesitamos? Estar en Cristo, unidos a Cristo. Por eso el llamado del arrepentimiento y la fe que tiene el Evangelio es venir a Cristo, ser justificados en Cristo, en la fe, en el bautismo, y ser llenos de Cristo y perseverar unidos a Cristo para que la vida de Cristo se manifieste a través de nosotros. Recordad, no brillamos con nuestra luz, brillamos con la luz de Cristo. Somos como la luna que refleja la luz del sol, simplemente. Y las buenas obras y la obediencia y la caridad que sale de nosotros tiene que ser un reflejo de Cristo que ilumina en nosotros. La justicia de Cristo en nosotros. Por eso San Pablo dice claramente, comparando con su vida vieja, ¿no? La vida cristiana, dice: cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. San Pablo dice: yo no quiero ser hallado en el día del juicio en mi propia justicia humana, sino en la justicia de Cristo, ¿no? Ser hallado en Cristo, ser hallado aquel día en una vida que ha manifestado la justicia no propia, sino la justicia de Cristo en mí. Esa justicia por la que he sido perdonado porque Él pagó el precio y me reconcilió. Y esa justicia de Cristo que estando en mí me ha llevado a vivir en fidelidad. Ser hallados en esa justicia. Así que, amados hermanos, concluyo diciendo: seamos luz y sal en un mundo que se pierde. Seamos testimonio de la verdad y del amor de Dios, que movidos por la gracia de Dios nos esforcemos en caminar en obediencia al Señor, manifestando y obedeciendo la ley de Cristo. Repito, movidos por la gracia de Dios. No busquemos la justicia propia porque en nosotros mismos no podemos hacerlo. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo, llenos de Cristo, para que su luz brille en nosotros. Pidamos en oración al Señor crecer en justicia y en santidad. Que Cristo sea formado en nosotros, como dice San Pablo, y Cristo se manifieste, su justicia se manifieste en nuestras vidas por el Espíritu Santo, y que eso crezca más y más en nosotros, y por su misericordia alcancemos la herencia eterna. Que el Señor nos ayude, nos fortalezca y nos llene de su Espíritu. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.